Y vamos a comenzar viendo lo que se conoce como la unión de los conjuntos. Permítanme. Okay. Bueno, la unión de conjuntos. Ya vimos anteriormente en las sesiones anteriores de que nosotros íbamos a representar la unión de los conjuntos con un símbolo como una U. ¿Sí? Esa sería la unión. La unión de los conjuntos A y B, o A, B y C, o los que se traten, son los conjuntos, o es el conjunto, perdón, formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Pueden pertenecer a A o pueden pertenecer a B. Esa sería la unión de los conjuntos. El símbolo, como dijimos, para lo que viene siendo la unión, es un símbolo como una U. ¿Cómo lo represento yo gráficamente en un diagrama de Venn? Lo represento de esta manera, como está aquí en la imagen. Ya saben que un diagrama de Venn, necesito yo colocar lo que es un rectángulo. Dentro del rectángulo, pues los conjuntos, en este caso intersectados, solamente es A y B. El conjunto universal está definido por lo que es el rectángulo. Y la unión, como nos dice la definición, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A, o sea, a este conjunto, y todos los elementos que pertenecen a B o que pertenezcan a B, que serían estos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a pertenecer al conjunto A unión B? Pues todos los que se encuentren dentro de los círculos, no importa si está en esta parte, si está en la parte de acá o si está aquí en el centro de la intersección. Van a ser todos los elementos. ¿Cómo lo representamos esto de manera matemática? De manera matemática colocamos lo que es los conjuntos divididos por un símbolo de la U, que es la unión. Entonces, leemos que el conjunto A unión B va a ser igual a todos los elementos tales que esos elementos pertenezcan a A o pertenezcan a B. Recuerden que teníamos también unos símbolos que eran una como V y otro como un triángulo hacia abajo, una V hacia abajo. La V hacia abajo representa o quiere decir I, y la que parece V significa O. Si nos vamos a la definición, nos dice que son todos los elementos que pertenecen a A o a B. Entonces, no sé si, no recuerdo si aquí vimos las tablas de verdad, pero, o en otro cuatrimestre. Pero las tablas de verdad también había el OR o el AND, el O y el I. Entonces, en este caso, cuando hablamos de unión, estamos hablando de todos los elementos. Pueden ser de A o pueden ser de B. Y no importa en qué parte estén, siempre y cuando estén en alguno de los dos conjuntos. O de los tres conjuntos, en caso de que fueran tres conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de la unión de los conjuntos. Si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, sus elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el conjunto B voy a tener los elementos de 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, me están pidiendo cuál es la unión de esos dos conjuntos, la unión de A con B. Y como nos decía la definición, A unión B, su resultado o los elementos del conjunto van a ser todos los elementos, ¿sí?, que pertenezcan a A o pertenezcan a B. Cuando decimos ese O, es como los elementos de A junto con los elementos de B. O sea, todos los elementos. Siempre que hablamos de la unión, vamos a poner todos los elementos que tenemos en los dos conjuntos. Claro que sin repetirlos. Por ejemplo, aquí el 1 no se repite, el 2 sí se repite, pero solamente lo pongo una vez. El 3 no se repite, lo pongo
El 4 se repite también, pero no lo pongo más que una sola vez. El 5 no se repite, lo pongo. El 6 se repite, solamente lo pongo una vez. El 7 no se repite, lo pongo. El 8 no se repite, lo pongo. Bueno, aquí me faltó, perdón, el 9. Aquí me puse un 9 de más, perdón. Déjenme quitárselos. Fue error de dedo. Ahora sí. Bueno, no es el 9 no lo pongo, no pertenece a ningún conjunto. Y el 10, bueno, ahí está, solamente se repite en B. ¿Sí? Siempre que hablamos de unión, automáticamente nosotros podemos tener el resultado. Es el más sencillo. La unión simplemente es poner todos los elementos, ¿sí? Pero sin repetirlos, una sola vez. Y ya tenemos la unión. ¿Cómo lo represento gráficamente en un diagrama de Venn? De igual manera como lo hemos estado representando en las sesiones anteriores. Primero me voy por la intersección. La intersección viene siendo esta parte de aquí en medio. ¿Cuáles son los elementos que se repiten tanto en A como en B? Vamos a verlos. El que se repiten es el 2. Entonces pongo aquí el 2. Se repite el 4. Aquí pongo el 4. Se repite el 6 y pongo el 6. Ya puse las intersecciones o los elementos repetitivos. Entonces solamente me quedan los elementos que no se repiten, que están o en A o en B. Voy primero por los de A. Tengo el 1. Pongo el 1. El 2 ya lo puse. El 3. Pongo aquí el 3. El 4 ya lo puse. El 5. Aquí tengo el 5. El 6 ya lo puse también. Y el 7. Aquí pongo el 5. Y si me voy al conjunto B, el 2 ya lo puse. El 4 también. El 6 también. Me resta solamente el 8 y el 10. Que son los que pongo acá fuera de la intersección, que pertenecen a lo que queda de A y pertenecen a lo que queda de B. Pero si nos vamos a todos los elementos, son del 1 al 7, y se fijan aquí tengo en ese círculo de A, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y están dentro de A. Si me voy a B, tengo el 2, 4, 6, 8, 10. Tengo el 2, 4, 6, 8, 10, y están dentro también del conjunto B. ¿Sí? Así se representaría gráficamente lo que es la A unión B. ¿Y cuál es la unión? Pues todos los dos círculos iluminados, ¿no? Esa sería la unión. Los dos conjuntos completos. ¿De acuerdo? Y se fijan aquí, no lo repito, solamente los pongo una vez, tanto para A como para B. Y ese sería el resultado de la unión de los conjuntos. Es la más fácil. ¿Alguna pregunta con el tema de la unión? ¿Ninguna? Bueno. Ok, nos vamos al siguiente, que es la unión de conjuntos también, pero los conjuntos van a ser disyuntos. ¿Qué significa que un conjunto sea disyunto? Que no va a tener ninguna repetición en sus conjuntos. Los elementos no van a estar repetidos ni en A ni en B. Entonces, ¿cuál es la unión de los conjuntos? Dijimos que van a ser todos los elementos de los dos conjuntos. En este caso, pues sería mucho más fácil. Es 1, 2, 3, 7, 8, 9. Pero si se fijan, no hay repeticiones, o sea, no se repiten en los conjuntos. Entonces, no va a haber una intersección o no va a haber elementos dentro de la intersección. Solamente en lo que viene siendo los elementos que le corresponden a A, 1, 2, 3, y los que corresponden a B, 7, 8, 9. Y lo que es la A unión B,
es igual a todos los elementos de los dos conjuntos. En este caso, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Pero se les llama disyuntos porque existe una disyuntiva, o sea, no hay elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. O sea, no hay una intersección de esos valores. Y se representaría gráficamente de esta manera. Igualmente, pues aquí se iluminan lo que son los dos círculos, porque son todos los elementos, pero están disyuntos, o sea, si se fijan, si lo vemos así, están en la parte que sobra de la intersección, están afuera. Y la característica es de que no tienen ningún elemento repetido esos dos conjuntos. ¿De acuerdo? Esa es la unión. Todos los el resultado van a ser todos los elementos de los dos conjuntos, sin repetirse. Y bueno, ya vimos cómo se interpreta de manera gráfica en lo que es un diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos al siguiente. Ya vimos la unión de los conjuntos, unión de conjuntos disyuntos, donde no teníamos ninguna intersección o no hay ningún elemento repetido en los elementos, en los conjuntos. Pero también tenemos la unión de conjuntos con inclusión. Si recuerdan, lo que es la inclusión es cuando un conjunto está incluido dentro de otro conjunto, o lo que se conoce de otra manera, que es subconjunto de otro conjunto. ¿Sí? Entonces, si partimos de la definición de que la unión de los conjuntos, su resultado van a ser todos los elementos de los conjuntos, aquí pues, va a ser lo mismo. Si yo tengo 2, 4, 6, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se fijan, tengo elementos que se repiten. Entonces, simplemente A unión B son todos los elementos, pero sin repetición. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 2, el 4 y el 6 se repiten. ¿Sí? Entonces, si lo grafico yo en un diagrama de Venn, ya saben que comenzamos primero con la intersección. En este caso sí hay intersección porque hay elementos repetidos. El 2, el 4 y el 6. El 2, el 4 y el 6. Que son los que pongo aquí en la intersección. Ya terminé con el conjunto A, sigo con el conjunto B con los elementos que quedan. Quedaría el 1, el 3 y el 5, que son los que pongo afuera de la intersección. Pero ¿por qué se llama unión de conjuntos con inclusión? Porque en realidad, si se fijan, esta rueda que está aquí, el círculo es el conjunto A. Es todo el conjunto A. Y se puede decir que todo el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Por qué? Porque no tengo nada acá. Entonces la unión de esos dos conjuntos van a ser todos los elementos, que ya los puse aquí sin repetición, pero cuando tenemos esta característica de que todo lo de A está incluido en B, o si lo quieren ver así, la parte que está fuera de la intersección no tiene nada, está dentro de B, eso quiere decir que A es un subconjunto de B. Pero como estamos hablando de la unión, a esta característica se le llama que es una unión de conjuntos con inclusión, porque tiene adentro todos sus elementos del conjunto en otro. Si estuviéramos hablando de B subconjunto de A, ¿sí? Entonces sería al revés. En este caso, si lo queremos ver así, es de que A es un subconjunto de B. Está dentro de B. Pero como estamos hablando de la unión, son todos los elementos. Y aquí están. La unión, la definición nunca va a cambiar. Son todos los elementos de los dos conjuntos. Ese va a ser el resultado. Pero cuando lo graficamos, ahí nos podemos dar si la unión es una unión normal, por así decirlo,
de los dos conjuntos es una unión con disyunción o disyuntos, y si es una unión de conjuntos con inclusión. Eso solo lo podemos ver más fácilmente con los diagramas. Entonces, si alguna vez se les pregunta el conjunto resultante de la unión de A con B, ¿qué tipo de unión es? ¿Por inclusión o por disyunción? O si son disyuntos o no, o si son inclusivos. Lo pueden ver de aquí. Simplemente si vemos que es lo común de todo, pues cuando es con inclusión, todos los valores que tengo aquí repetidos van a estar acá. Cuando es por disyunción o disyuntos, es de que no va a haber ningún elemento repetido. Y cuando es una unión normal, pues puedo tener repeticiones, y aparte puedo tener lo que resta de los conjuntos también elementos. Estas serían las tres características de la unión. Entonces, la unión es, bueno, voy a obtener como resultado todos los elementos de los dos conjuntos. En cambio, en cambio la intersección, ahí cambia un poquito más. Cuando hablamos de intersección, vamos a estar hablando solamente de estos, de los que se repiten. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de la unión de conjuntos. Recuerden que podemos tener tanto notación por comprensión como notación por extensión. Y de acuerdo a eso, es el resultado que vamos a obtener, o cómo lo pueden calcular. Ahora, a partir de aquí también vamos a ver, pues la mayoría de los ejercicios siempre van a estar en lenguaje matemático. Una vez que nos lo presentan en lenguaje matemático, nosotros lo tenemos que traducir a notación por extensión para saber cuáles son esos elementos. Y una vez que ya tenemos la notación por extensión, emitimos el resultado. ¿Por qué? Porque no voy a poder poner, pues, palabras en lo que viene siendo los elementos del conjunto. Siempre nos los van a entregar como notación por comprensión, o así nos los van a preguntar, o así se nos van a presentar los ejemplos. Tenemos que convertirlo a notación por expresión para luego ya realizar la operación. En este caso son tres conjuntos, A, B y C. El conjunto A nos dice que todos los elementos del conjunto A son tales que sean pares y sean menores a 14. X tal que X sea par y menor a 14. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos una. El conjunto B son todas las X tales que X pertenezcan a los números naturales y sean menores o iguales que 6. Y en C tenemos X tal que X menor a 15, que sea menor a 15, y X es un múltiplo de 3. El primero, el conjunto A. Si se fijan, X tal que X es par, siempre y cuando X sea menor a 14. Esos son los elementos del conjunto A. ¿Y cómo lo represento yo con notación por expresión? Pues, ¿cuáles son los pares? Menores a 14, podemos decir que es el 2, 4, 6, 8, 10 y el 12. El 14 no, porque son menores a 14. Si aquí dijera menor o igual, incluyo también el 14. Como solamente dice menor, no lo incluyo. Entonces, esos son los elementos de A. Los elementos de B van a ser todos los números naturales siempre y cuando sean menores o iguales a 6. Al decir menor o igual, quiere decir que sí voy a incluir el 6. ¿Cuáles son los números naturales del 1 al infinito? Entonces serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, e incluimos el 6 también, porque tenemos un menor o igual. Y el conjunto C son X, todo tal que X menor a 15, siempre y cuando X sea un múltiplo de 3.
¿Cuáles son los múltiplos de 3? Pues 3, 6, 9, 12, 15. Pero aquí nos pide que sea menor a 15. O sea que el 15 no lo vamos a incluir porque este menor que. ¿Y cuáles son los múltiplos? 3, 6, 9 y hasta el 12 llegamos. Ya no podemos ir más para allá. Entonces, ¿cuál es la unión de los tres conjuntos? A unión B, unión C. De acuerdo a la definición, nos dice que son todos los elementos de todos los conjuntos. O sea que voy a tener todos estos elementos como resultado de las uniones de esos tres conjuntos. Pero al momento de pasarlos aquí como resultado, los voy a poner sin repetición. O sea que hasta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no hay, el 8, el 9, el 10, el 11 no hay y el 12. Y ese es el resultado que yo tengo de la unión de esos tres. ¿Cómo lo compruebo? Pues con un diagrama de Venn. Pongo los conjuntos y yo sé que van a ser todos los que están aquí en esos tres conjuntos mi resultado. Entonces, ¿cuáles serían? Primero me voy por la intersección. La intersección cuando son tres conjuntos es esta partecita de aquí. ¿Cuál es el único número que se repite en los tres? El 6. Por eso lo pongo aquí. Luego, me voy a la intersección de A con B, que vendría siendo todo esto, menos la intersección que tengo con C. O sea, esta parte de aquí nada más. ¿Cuáles elementos están repetidos en A y en B? Está el 2 y está el 4. ¿Sí? También está el 6, pero el 6 ya pertenece a la unión con C. O sea, no puedo tomar en cuenta este. ¿Sí? Ese no lo puedo tomar en cuenta porque está aquí dentro ya. Que si se fijan, viene siendo también dentro de la intersección con A con B, que viene siendo todo esto completo. Pero con C solamente es esto. Y con B, A con B solamente esto. Si voy ahora a la intersección de A con C, solamente se repite el 6, no lo puedo poner porque también se repite en C. El 12, nada más el 12 es el que se repite en A y en C. Por eso lo pongo en esta parte. Ahora entre B y C, ¿cuál es la intersección de B y C? Los elementos que se repiten. Entre B y C, los únicos que se repiten es el 3 y nada más. Entonces esa parte lo pongo aquí, el 3. Y ya después pongo los elementos que restan en cada uno de los conjuntos. Acá en A solamente nos quedaba el 8 y el 10. En B el 1 y el 5. Y en C solamente el 9. Y de esa manera represento lo que viene siendo A unión B, unión C. Normalmente se iluminan o se escogen los tres conjuntos completos. Si fijan, aquí están un poquito iluminados, porque son todos los elementos de los tres conjuntos, el resultado. Pero en el diagrama de Venn vemos dónde está ubicado cada uno. O sea, ¿qué elementos tiene A? Si se fijan, A tiene todos estos elementos. Si no vi aquí la rueda, son el 2, el 4, el 6, 8, 10 y 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En B tengo todo este círculo. Es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en C tengo todos estos elementos. El 3, el 6, el 9 y el 12. De esa manera lo representamos con notación por extensión, el resultado, y aparte lo expresamos de manera gráfica con un diagrama de Venn. Y esa es la unión de los conjuntos. ¿Alguna pregunta con estos aquí, jóvenes?
muy bien. Bueno, entonces, proseguimos. Bueno, ya vimos la unión. Ahora vamos a ver la intersección. ¿Qué es la intersección? Bueno, la intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que se forma o está formado por todos sus elementos comunes. Ya no es por todos los elementos de los dos conjuntos, sino solamente los que son comunes entre sí. O sea, los que están a la vez en los dos conjuntos o que se repiten. ¿Cómo lo expresamos en el diagrama de Venn? Pues solamente este pedacito. Ahí ese pedacito que está aquí, que es la intersección de A con B, aquí es donde tenemos el resultado del conjunto. Si vemos nosotros cómo expresar pues esa definición, eso que está, la definición de la intersección, definirlo con lenguaje matemático, pues sería de esta manera. El conjunto A intersección con el conjunto B van a ser igual a todos los elementos tales que esos elementos pertenezcan a A y pertenezcan a B. O sea, tienen que pertenecer a A y a B, forzosamente, a los dos. No es como la unión que pueden pertenecer a A o a B. Si nos vamos a ejemplos así de la vida real, pues no sé, puedo ir puedo ir a la playa o al río. Pero de las dos formas voy a ir a bañarme en el agua, ¿no? Pero si yo digo, no sé, quiero comprar, no sé, un carro y una casa, pues se tienen que dar las condiciones necesarias para hacer las dos cosas. O sea que los elementos se encuentran en los dos lados o en los dos conjuntos. Entonces, aquí es que estén incluidos los elementos en los dos conjuntos. Nada más, eso es la intersección. No me va a interesar si están afuera, porque estando afuera solamente pertenecen a A o pertenecen a B. Aquí la intersección diría que pertenecen a A y a B. Los dos. De ahí no podemos salirnos. Y se representa, como les digo, con ese triangulito hacia abajo, o la B hacia abajo. Eso significa I. Ya lo habíamos visto también en la simbología. Bueno, también tenemos un ejemplo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, dos conjuntos, A y B, y el conjunto A contiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, igual que el otro ejercicio, y el conjunto B tiene 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cuál sería la intersección de A con B? Bueno, están diciendo que son todos los elementos, o sea, el resultado de eso van a ser todos los elementos comunes. En otras palabras, todos los elementos que se repiten tanto en A como en B, o que están contenidos en A y en B. ¿Cuáles son esos? Si lo veo aquí a simple vista es el 2, el 4 y el 6. Son los elementos que están en los dos conjuntos. Entonces mi resultado sería 2, 4, 6. Si lo queremos representar en un diagrama de Venn, igual que todo lo demás, comenzamos primero con las intersecciones. Bueno, aquí me equivoqué, es intersección, perdón. ¿Cuál es la intersección? Pues precisamente el 2, el 4 y el 6, los elementos que están repetidos en los dos. Y luego ya en A voy a poner los elementos restantes de A, el 1, el 3, el 5 y el 7, y los elementos restantes de B, el 8 y el 10. Bueno, entonces aquí vimos la intersección de conjuntos. Ya vimos que son solamente los elementos que se repiten o que son comunes en los dos conjuntos. Se va a representar de manera gráfica solamente así, iluminando esta parte con los elementos que son comunes. Y ya lo que está afuera son los elementos que restan del conjunto A y del conjunto B. Y como les decía, también como hay unión de conjuntos disyuntos, también hay intersección de conjuntos disyuntos. ¿Cómo sé que los conjuntos son disyuntos? Pues porque no tienen elementos comunes o en común, o que no se repiten.
Igualmente, si yo tengo el conjunto A y B, y en A tengo 1, 2, 3, y en B tengo 7, 8 y 9, eso significa que esa intersección es disyunta. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que forme parte de la intersección. Solamente elementos que pertenecen a A y elementos que pertenecen a B. No hay elementos que pertenezcan a A y a B, que son los que están aquí. Solamente a A o a B. Podría ser una especie de unión así. Visualmente, viéndola, si no tuviéramos esto aquí, diría que es una unión. Pero como está iluminada esta partecita, yo me estoy dando cuenta que es una intersección. Bueno, entonces es una intersección de conjuntos disyuntos. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que pertenezca a A y a B. ¿Y cómo lo represento el resultado? Pues con el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque está vacía la intersección, no tengo ningún elemento. Puede ser con los corchetes abriéndolos y cerrándolos, o puede ser con el 0 y una tacha o una negación. Entonces, eso sería la intersección disyunta o de conjuntos disyuntos. Si vemos aquí unos ejemplos, al igual que la unión, tenemos también esos ejemplos. Recuerden que siempre los ejercicios o los ejemplos los vamos a tener como notación por comprensión. El conjunto A son todas las X tales que X sea múltiplo de 2 y sea menor a 14. El conjunto B van a ser todas las X tales que X pertenezca a los números naturales y sean menores o iguales a 6. Y en C vamos a tener todos los elementos que sean menores a 15, siempre y cuando sean múltiplos de 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el conjunto A? Pues todos los múltiplos de 2 menores a 14. Y no incluyo el 14 porque es un menor que 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí son todos los números naturales, ¿sí?, menores o iguales a 6. O sea, como es un menor igual, sí incluyo el 6. ¿Cuáles son los números naturales del 1 al 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los múltiplos de 3 menores a 15, sin incluir el 15. Sería el 3, 6, 9 y 12. Entonces, la definición de la intersección nos dice que el resultado de la intersección de los conjuntos van a dar como resultado, pues, todos los elementos que sean comunes a los 3 conjuntos o a los 2 conjuntos. En este caso, ¿cuáles son los elementos comunes? Los que se repiten en los 3. Bueno, aquí, perdón, aquí me equivoqué también, si no lo cambié. Aquí solamente estaría el 2, el 4, perdón, aquí solamente sería el 6, que es el único elemento que se repite. Ya sabemos cuáles son los elementos tanto de A como de B como C. Es el mismo ejercicio, solamente que ahora solamente el resultado va a ser la unión, perdón, la intersección de los 3 conjuntos. ¿Y cuál es la intersección de los 3 conjuntos? Solamente los elementos que son comunes o se repiten. Y el único que se repite, vimos, era el 6. Y lo representamos aquí con este pedacito, donde tengo A, B y C, donde se intersectan. Ahí dejo el resultado, es 6. Entonces el resultado de todo esto simplemente es un 6. ¿De acuerdo? Y luego ya ponemos las intersecciones de A con B, que sería este pedacito de aquí, de A con C, que sería el 12, de B con C, sería el 3, y finalmente los elementos que restan poner a cada uno de los conjuntos. Para A quedaba el 8 y el 10, para B el 5 y el 1, y para C el 9. Entonces el resultado sería solamente el 6. ¿De acuerdo? En la unión no, en la unión eran todos los elementos. En la intersección, solamente los elementos que se intersectan. Podría ser una definición rápida.